Ahora con Guillermo del Soto, un gran escritor, bueno, y también integrante de esta productora El Altillo, para que siempre nos presenta algún libro nuevo. Vamos a hablar sobre estas presentaciones que algo adelantábamos en el cierre del bloque anterior junto a Beto Busequi. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Te saludamos Ezequiel y Beto, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Ezequiel. ¿Cómo va? Gracias por preocuparse por la literatura en estos momentos. Un saludo a Beto, a toda la audiencia. Y bueno, estaba escuchando la nota anterior y medio difícil hacer una nota que no tenga que ver con la pandemia, ¿no? Sí, es muy complicado. Pero justamente el agradecimiento es porque, bueno, yo sé que los momentos radiales y de difusión, tomarse un tiempito para la literatura, y en este caso la poesía, es merecedor de mucho agradecimiento, y nosotros dependemos a veces de esas voces. Así que gracias. No hay que... Beto. Buen día, Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Beto? ¿Todo bien? Bien, me sorprendiste cuando dijiste poesía, Sí. porque si bien me mandaste una información, fue bastante escueta, o por lo menos yo la vi escueta y no la pude abrir, pero vos sabés que creí que te llamaba por otra cosa, porque un pajarito me contó, bueno, después lo hablamos a eso. Contame, sí, claro, viste, porque cuando se suman dos o tres informaciones en paralelo, uno cree que va a hablar por una cosa y termina hablando de la otra. Contame en qué están en este momento, Ediciones del Altillo. Bien. ¿Qué está por lanzar? Bien, ya salieron dos nuevos libros. El género es poesía, pero yo por ahí también me refería al gesto poético de en un programa de radio hablar de literatura, Beto. Nosotros... Es una distensión, es un relajamiento, ¿viste? Es decir, nos permite hablar de otra cosa que no sea de la política y que no sea de la pandemia. Bueno, habría que repensarlo eso. Me parece que es un acto político la escritura, y la pandemia está atravesada. Yo justamente, por ahí lo que tenía para destacar es que nosotros el 2020 y lo que va el 2021... seguimos trabajando afortunadamente con algo que se puede hacer desde la casa, que es editar libros, pero bueno, está todo atravesado por lo mismo, ¿no? Lo de la poesía yo te decía porque los últimos dos títulos, que son los que estamos difundiendo, son de poesía. Uno es de Alberto Sánchez Graf, a quien vos conocés, por supuesto, con su libro Quinto Elemento, y en el caso mío, Cáliz para laicos, que también es una antología de 3 poemarios, con la particularidad de ser bilingüe. Me quedé pensando en lo que te habrá dicho el pajarito. No, primero vamos a terminar con este tema. Bueno, contanos un poquitito de lo de Sánchez Graf y de lo tuyo. Bueno, ya te decía, 2 libros que trabajamos a principio del año, por supuesto, como casi todos, con la esperanza de que a esta altura lo podamos presentar presencialmente, y bueno, los libros llegaron y los estamos difundiendo de manera virtual, en el sentido de mostrar la edición, y están en Librería El Puente, que siempre nos da una gran mano para la difusión y que la gente conozca las obras. Son 12 libros ya, o sea, 12 autores publicados, y bueno, en este caso le tocó el género poesía porque justamente los dos cultivamos ese género en la última producción. Bueno, vos ya lo venís haciendo, vos sos poeta, sos cuentista, pero también sos poeta. Sí, estamos... Hay cosas intergénero, ¿viste? La última vez hablamos del diccionario que presenté, el pequeño ABC del derrumbado, que es un género... Sí, señor. Es un género intermedio. Bueno, nosotros estamos publicando novelas, cuentos y poesía, no somos una editorial con colecciones por separado, ¿no? De esos 12 títulos hay de los 3 géneros. Y también nos interesa un poco mezclarlo, es decir, no ser exclusivos de un solo género. Lo que pasa es que, bueno, sí, cuando uno dice poesía, medio como que la gente se asusta un poco, y me parece que hace un poco de falta de poesía en el sentido de ser más poéticos, no solamente leer o escribir poesía, ¿no? Así que bueno, esto es con mucha alegría lo difundimos, porque lo logramos hacer a través de todas las dificultades que tiene cualquiera para hacer un emprendimiento.
y festejamos los 12 títulos del Altillo, una editorial que es independiente totalmente y que sigue teniendo este costado de publicar libros de autor, ¿no? En el caso mío siempre me acompaña Daniel Fite en la tapa, y bueno, se trata de 3 poemarios que en algún momento recibieron algún merecimiento. Esto arranca en el 2003 con Arte Joven, después hay un poemario que se leyó en el segundo Festival Cervantino de Azul, y el último es una mención que hubo en el concurso de violencia de género que organizó la Biblioteca Coti Laborde. Y bueno, a esos poemas se le agregan 2 inéditos que tienen que ver justamente con lo que nos pasó en el 2020, y la otra particularidad es que está todo traducido al ruso. Ese fue el trabajo que me tomé en el 2020, ¿no? Que fue traducir mis propios poemas, buscando un poco de practicar el idioma. Dije, bueno, qué mejor que traducirme a mí, y cualquier error, eso soy el propio culpable, ¿no? Guillermo, esta situación de pandemia, más allá de que ocupa una gran parte de todas nuestras cabezas, deja lugar para la creatividad, es decir, el hecho de que tengamos que pasar en algunos casos más tiempo en nuestras casas. Nos da la posibilidad también de ampliar la cabeza para crear. Sí, yo creo que es un mecanismo de defensa. Nosotros hemos compartido algunos momentos creativos, y vos viste que siempre en la literatura tratamos en los talleres de que el telón de fondo sea eso, ¿no? Un telón de fondo. Yo no soy de hecho hay un poema que se llama Pandemia, pero no tiene que ver con por ahí analizarlo, sino dejarse atravesar y seguir siendo uno mismo. Me parece que el desafío de estos momentos, cuando pasa algo que es incertidumbre, como decía en la entrevista anterior, lo mejor es siempre volverse a uno mismo y tratar de seguir siendo uno mismo a pesar de las circunstancias externas, ¿no? Yo pienso siempre en futuro, qué vamos a decir cuando pase lo de la pandemia, y cómo sobrevivimos en algún punto integralmente, no ya esto de salvar vidas o económicamente, sino cómo sobrevivimos o qué somos después de esto, ¿no? Así que sí, más que si se puede, yo creo que es una necesidad, ¿no? O sea, en el caso nuestro, trabajar con la cabeza es lo que hacemos siempre, y cuando tenemos un elemento así tan invasivo, sobre todo por los medios, y que no se habla de otra cosa, lo mejor que se puede hacer es absorberlo, y no es lo mismo seguir siendo mecánico, seguir siendo comerciante, que seguir siendo escritor, ¿no? Me parece que se complica un poco más pero bueno, se lo intenta y se lo hace. Y la otra cosa es la recepción. Si bien vos decías poesía en épocas normales y ya sonaba raro, imagínate que en estas circunstancias, por eso vuelvo a agradecer el espacio, ¿no? Hablar de literatura y de poesía ante un público que solamente está pensando en una sola cosa, bueno, tiene lo suyo, ¿no? Vos sabés que cuando yo te dije que cuando te llamé, en realidad pensé que la conversación iba a ir para otro lado, porque no sabía de la presentación de Sánchez Gran ni tampoco de la tuya. Sí. Hace mucho que no conversamos, que no charlamos. Sí. Un pajarito me contó que un novelista, un buen novelista de Olavarría, está por lanzar 3 cuentos que me parece que tienen que ver con un hecho, no con la pandemia, sino con un hecho que ocurrió muy importante, que ocurrió en Olavarría. Sí, bueno, si vos querés hablar de eso, si lo querés contar. ¿Cuánto misterio estamos tirando? La gente va a decir, ¿qué son los pajaritos? Bueno, al pajarito ya lo descubrí. Se llama Gloria Salas y es nuestra enorme correctora de la editorial. Y bueno, lo otro sí te ha llegado un adelanto del próximo autor que vamos a editar. No estoy autorizado por el mismo autor a revelar, pero sí, se viene una nueva novela con un telón de fondo que es... Cuento? No, es una novela en 3 partes. Son 3 relatos, no sé si en este momento me estará escuchando el autor, pero son 3 relatos que se ligan en una sola historia. Y sí, que tiene como telón de fondo un evento muy importante que pasó en Olavarría, sí. Te han informado bien, Beto.
que es la llegada del Indio Solari. Sí, exacto. Bueno, te vuelvo a repetir, no estoy autorizado, no estoy... Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo con algún interrogante. Seguramente la semana que viene lo voy a llamar al autor. Todavía no vamos a decir el nombre, porque no lo hemos dicho, hemos dado nada más que un adelanto. Claro, lo que pasa es que vos... vamos a llamar al autor y vamos a hablar de ese tema. Claro, como vos tenés contacto... Y vos momentáneamente dejás el cuento que has cultivado durante mucho tiempo para volcarte a la poesía, que también es muy tuyo, ¿no? Sí, bueno, en realidad el libro no es con poemas, ya te digo, tiene 2 poemas nuevos. El resto son poemas desde el 2013, es como una especie de antología, ¿sí? Lo que tiene de particular, y es lo que tuve trabajando el año pasado y parte de este, es la traducción al ruso de esos poemas. Entonces es un libro que tiene doble entrada. En las páginas pares está la versión en un idioma y en las páginas impares en espejo el otro idioma. Y bueno, esa es un poco la particularidad del libro, ¿Eso ¿no? lo hiciste con alguna mirada comercial? No, comercial, sí, de exportación, decís vos. Sí, exacto. Mirando al Kremlin. No, esto en realidad tiene que ver con, bueno, yo estoy estudiando el idioma, vos ya lo sabías, esto tiene que ver con María y Olga, que son dos personas que saben y dominan el idioma y me ayudaron mucho, y es, te vuelvo a repetir, un intento de traducción propia, ¿no? Y bueno, la editorial ofrece un libro bilingüe, que también es algo bastante novedoso. Sí, no lo hice con ninguna mira comercial, simplemente junté las 2 pasiones, que son la literatura y el estudio del idioma, y como llevó mucho trabajo y me parecieron que quedaron bastante bien traducidos, los incluí. Era un libro que iba a salir de todas formas en español, pero bueno, justamente la pandemia nos llevó a hacer cosas en casa, y se estiró un año la edición del libro, y en ese año logramos que sea bilingüe. Cuando vos hablas de la presentación presencial, ¿la harían en conjunto o cada cual haría la presentación de su libro en una fecha que todavía no está determinada? Bueno, esto, viste, nosotros con los autores arreglamos esta cuestión de que ellos son obviamente los dueños de sus libros y las presentaciones son individuales cuando se puede. Nosotros empezamos a comienzo del año, cuando había posibilidades de hacer presencial, un relanzamiento de la editorial, y es presentar algunos títulos todos juntos con una entrada libro. Así que yo creo que vamos a hacer las 2 cosas cuando se pueda, ¿no? Por un lado, Alberto presentará el suyo, yo el mío, y en algún momento vamos a hacer una especie de circo de poesía, los 2 autores juntos. ¿Seguís dando talleres? ¿Se puede dar talleres con distanciamiento social? ¿Cómo lo manejás a eso? Sí, yo en realidad estoy en ese sentido teniendo más actividad que antes de la presencialidad, porque justamente las plataformas se trabaja con más sofisticación, es mucho más cómodo, no solamente talleres locales, sino que estoy en una plataforma de Buenos Aires que me permite hacer más contactos, y sí, realmente eso, por suerte, por un lado, digamos, la tecnología, y por otro lado hay como una avidez de expresarse, ¿no? en estos tiempos. Y la editorial misma también, además de ofrecer la publicación, ofrece el acompañamiento de la obra y la corrección. Sí, se puede trabajar con eso. La tecnología permite casi esperar en tu casa el libro terminado, ¿no? Bueno, mira que bien. Sí, yo me imaginé que hay mucho tiempo, no para todo el mundo, pero sí para algunas personas. Hay más tiempo ocioso, y seguramente quien alguna vez escribió siempre está pensando en que alguna vez volverá a hacerlo. Sí. Ya te vuelvo a decir, por un lado está la parte física de la escritura, que es empezar a editar un libro, y por otro lado está la composición, donde, bueno, hasta incluso te diría que la pandemia te obliga, ¿no? Porque decís, bueno, yo en este momento que sé expresar mis ideas o las quiero desarrollar, algo tengo que decir, ¿no? Hay como esa necesidad también.
Guillermo, muchísimas gracias, mucha suerte y bueno, cuando tengas la fecha de la presentación nos tenés al tanto y seguramente en la semana que viene lo voy a llamar a este autor que todavía es una incógnita, que está por presentar, debe ser su tercera, cuarta obra. Sí, su tercera novela, sí. Más que presentaciones era un lanzamiento, la Gacetilla era para avisarle a los medios y vuelvo a repetir el agradecimiento, sin el eco de ustedes nadie nos seguiría, así que déjame decir que bueno, el que esté interesado en los libros los puede solicitar en las plataformas, ahí en Instagram del Altillo Ediciones o en Facebook, páginas del Altillo, también pueden pasar por Librería del Puente, y si me permitís te dejo un teléfono que es 2284-619296, y que por ahora, bueno, nos comunicamos así virtualmente hasta que nos podamos ver las caras en una presentación. Repetí el teléfono despacito. El teléfono es el que estamos usando, 2284-619296. 61 619296. Bien, porque tal vez lo decís como lo dijiste como medio rápido, entonces tal vez la gente no llega a notarlo, por eso te lo pregunté. Guillermo, muchísimas gracias por este espacio y como siempre quedamos a la disposición de ustedes, de todo ese grupo de trabajadores que están formando y creando espacios para distintas personas que les guste la escritura. Exacto, bueno, les agradecemos nosotros y la promesa obviamente cuando se pueda circular que los vamos a visitar al programa. Dale, no va a haber problema. Muchísimas gracias, Guillermo. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande, Guillermo. Un abrazo, gracias. Hasta gracias luego. a ustedes. Chau, chau. Bueno, así dialogamos con Guillermo del Soto. Cambiamos de tema totalmente y nos relajamos.